debemos de estar como muy, muy actualizadas. Y mira, muchas veces se ha escuchado que por qué nada más la anticoncepción es un asunto de las mujeres. Yo creo que tiene que ser un asunto de ambos. También los hombres deben de estar involucrados en este tema, pero finalmente lo que se bloquea es el óvulo, hablando de anticonceptivos orales, hormonales, más bien hormonales, porque ahorita vamos a ver cuáles son los tipos de anticonceptivos que tenemos y todo. Pero es más fácil bloquear un óvulo cada mes que bloquear millones de espermatozoides cada 72 horas, cada 48 horas, cada día. Entonces, sí es un asunto que tiene que ver más con las mujeres, en donde ambos deben de tomar la decisión, porque la sexualidad, el ejercicio de la sexualidad, pues es el ejercicio con el cual nosotros vamos procreando estos bebés que van a ser muy parecidos a su padre y a su madre, y con esto la humanidad continúa. Muchos años atrás, las mujeres ya habían utilizado ciertos métodos y sabían de algunas hierbas, de algunos elementos que pudieran utilizar para no tener siempre un embarazo cuando estaban teniendo relaciones sexuales. Imagínate que ahora, como conocemos, el ejercicio de la sexualidad es, pues yo puedo tener un bebé si no utilizo ningún anticonceptivo, y como que la sexualidad y la reproducción van en caminos distintos, son cosas distintas, pero anteriormente no era así. El ejercicio de la sexualidad siempre estaba ligado a la posibilidad de la reproducción. Entonces las mujeres tenían un ejercicio de la sexualidad con mucho miedo, porque en cualquier momento podían tener un embarazo, quisieran o no quisieran, porque no había estos métodos para poder regular, para poder de alguna manera tomar decisiones acerca de cuántos hijos quiero tener y cuándo. Entonces, en México, más o menos desde los 60s, cuando se dan los primeros anticonceptivos hormonales en Estados Unidos, pues llegan también a México, pero se les tiene muchísimo miedo. Y hay muchos estudios muy interesantes que se hicieron con las mujeres, porque decían, a ver, las mujeres están queriendo tener una sexualidad más libre sobre todo de tener un embarazo tras otro, que muchas veces pues mataba mujeres. Estos embarazos uno detrás de otro, pues muchas veces se morían las mujeres de parto, ¿sí? ¿Qué nos dirían ahora los de salud reproductiva cuando en ese tiempo había muchas muertes maternas, verdad? Entonces había necesidad de utilizar algunos métodos que pudieran regular la reproducción en las mujeres. Y pues de una casualidad, utilizando hormonas para mujeres que no estaban teniendo bebés, pues se da esta anovulación. Los primeros anticonceptivos son anovulatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que no permite la ovulación de un ovario. Ahí los folículos que ya tenemos todas las niñas dentro de los ovarios desde que nacemos, pues después de la menarquia, después de que empieza todo el desarrollo de la vida reproductiva de las mujeres alrededor de los 11 o 12 años, pues un folículo cada mes se desarrolla para hacer un óvulo maduro que pueda ser fecundado. Entonces los primeros anticonceptivos son anovulatorios, y así se les llamaba, anovulatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ovulación por parte del ovario, que el folículo no madura. Al no haber óvulo, pues por supuesto no hay un embarazo. Entonces estos fueron los hormonales. También los condones antes eran mucho más gruesos, más limitados. Entonces también la tecnología sirvió para hacer algunos preservativos como los conocemos ahora, muy delgaditos, muy sensibles, que no impiden el goce sexual. Y entonces tenemos ahora un sinfín de anticonceptivos que vamos a revisar esta tarde contigo. Entonces, bueno, pues estate muy al pendiente.
los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83, o mándanos un WhatsApp al 333 822 3208. Estamos contigo en tu programa Más de Uno. Nos vamos a ir a un pequeñito corte y enseguida regresamos. ¿Quieres agendar una cita con la doctora Carlota Tello Vaca? Es especialista en educación sexual. Llama a los teléfonos 31 25 22 86 y 331 092 06 60. Ya estamos de nuevo contigo. Qué bueno que estás con nosotros, con nosotras en tu programa Más de Uno. Y tengo el gusto de presentarte a la doctora Lilia del Río Domínguez. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Estamos hablando de anticonceptivos, doctora, y yo decía, bueno, antes del corte, como de manera general, los anticonceptivos, estuve hablando más de los anticonceptivos hormonales, pero si nos quisieras ilustrar un poquito en cuáles son como los tipos de anticonceptivos que tenemos en estos días después de tanta tecnología y de que ya podemos regular más el ejercicio de la sexualidad separado de la función reproductiva. Sí, miren, pues existen varios tipos de anticonceptivos efectivamente, dependiendo su mecanismo de acción. Ajá. Como me acabas de mencionar, hablaron de los hormonales, que pueden existir en diferentes variantes. Existen hormonales tomados, existen en la presentación de parches, existen en presentaciones de implantes, existen diferentes tipos inyectables. Ajá. Ahora lo que me gustaría abordar con ustedes es el tema de los dispositivos o los sistemas intrauterinos. Ah, sí, muy bien. Dentro de este sistema de anticoncepción existe el tipo de dispositivo intrauterino, el clásico que todos conocemos, que es el dispositivo de cobre. Ajá. Que se coloca precisamente dentro del útero. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Pues disminuye la movilidad de las alfinges, no permite la implantación de la fecundación tampoco al disminuir la motilidad de las alfinges, y no se permiten las condiciones adecuadas para la implantación del óvulo fecundado. Uh-huh. Pero es de este tipo de sistemas intrauterinos, como el de cobre que les estoy mencionando, tienen una eficacia de hasta más del 95%. La nueva tecnología es que existe un nuevo dispositivo que libera hormonas. Uh-huh. A nivel local. ¿A qué me refiero a nivel local? A nivel local es a nivel del endometrio, que es la capa interna de la matriz del útero. Todos conocemos. ¿Cuál es una desventaja de este dispositivo de cobre, que el clásico que realmente conocemos? Bueno, las pacientes, o un efecto secundario, es aumento del sangrado. Ajá. Si tenía su menstruación que le duraba 3-5 días, bueno, con este dispositivo de cobre el sangrado puede prolongarse más días, puede duplicarse los días. Okay. Con este nuevo sistema intrauterino, que es un dispositivo que la única diferencia es que libera hormonas a nivel local. ¿A qué me refiero? Que estas hormonas no se van a absorber a la circulación, no hay ningún problema cuando alguna contraindicación para cuando no se pueden tomar, hay ciertas circunstancias en las que no se pueden tomar las hormonas. Sí. Se coloca el dispositivo, y este dispositivo no permite que crezca la capa interna del útero, que se llama endometrio. Entonces, okay, al no crecer la capa interna del útero, este endometrio no va a proliferar, y por lo tanto el sangrado menstrual va a ser menos. Sí. Incluso algunas pacientes pueden tener amenorrea. ¿Qué significa esto? Que ya no van a menstruar, que van a estar sin menstruar. ¿Y qué va a pasar? Van a decir, ay, ¿de dónde se me va a ir todo esto, esta sangre, verdad? Claro, sí. No estoy menstruando. No hay ningún problema, porque, como lo referí, el sistema intrauterino, que libera hormonas a nivel local, no permite el crecimiento. Entonces no hay crecimiento, y no hay crecimiento endometrial, y no hay menstruación.
Ajá. O si se presenta, se puede presentar en cantidades muy escasas. Y por poquitos días. Y por pocos días, Uh-huh. o lo vuelvo a repetir, o caer en una amenorrea, que Uh-huh. es la falta de menstruación. Este sistema intrauterino puede durar hasta 5 años. Ajá. Dura 5 años el dispositivo, y lo bueno de esto es que el sector salud lo ofrece a todas las usuarias. Muy que bien. acudan a su centro de salud, a su hospital o con su ginecólogo de confianza, y se solicita. Uh-huh. Incluso, bueno, saliendo un poco del tema, como un dato, sí. Cuando hay menstruaciones muy abundantes, que nosotros como ginecólogos vemos que la paciente no es candidata para hacerle una histerectomía, se quitar la matriz, incluso Uh-huh. lo usamos como tratamiento para disminuir la cantidad de sangrado menstrual. No es el caso ahorita, ¿no? Ajá, Es sí, como un claro. dato, Ajá. pero es un sistema muy efectivo que hace la función local, o sea, de tener el cuerpo extraño, pero Uh-huh. aparte con la ventaja del DIU clásico de cobre, de no producir el sangrado abundante, que es muchas veces la desventaja que las pacientes pues se quejaban, ¿verdad? Sí, del aumento claro. de sangrado, de los días y de la cantidad, porque se puede duplicar. Doctora, es increíble, pero yo en estas fechas todavía he escuchado algunos mitos acerca del dispositivo. Estos mitos tienen que ver con que sí puede haber embarazo y entonces el bebé va a tener en algún lugar el dispositivo, o el dispositivo peleando espacio por una implantación dada la fecundación, dada la concepción. Entonces, ¿esto es cierto? ¿Qué es cierto de estos mitos? Mire, lo que sí es que el dispositivo, tanto el de cobre como su eficacia es del 98%, ¿verdad? O sea, no puedo hablar de un 100%. Lo que sí hay embarazos a veces, pero es muy bajo porcentaje, cuando se embarazan con el dispositivo, pero volvemos, una paciente que se embaraza con dispositivo es una paciente que generalmente no va a sus controles, o sea, se le coloca el dispositivo, se le quita posteriormente, en un mes, luego se tiene que estar revisando que el dispositivo esté colocado adecuadamente. Si se lo colocaron a nuestros pacientes en muchas instituciones públicas, se coloca en el posparto inmediato, o sea, en cuanto nace el bebé se le coloca, si la paciente lo acepta, se le puede colocar en la cesárea. Entonces, en esas ocasiones, la matriz está grande, ¿verdad? Está grande, sí, claro. porque acaba de tener el bebé. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Pues acudir posteriormente a la revisión. Si no se coloca en estas situaciones que estoy abordando, bueno, posteriormente, cuando pase su cuarentena, se puede colocar, y hay que estar revisando que esté bien colocado el dispositivo. Cuando está bien colocado el dispositivo, créeme que no hay embarazos. Y de que si hay un embarazo y coexiste el dispositivo, si hay un embarazo con DIU, es un mito realmente que se le va a encarnar al bebé. Es que lo seguimos escuchando en las comunidades. Sí, efectivamente, de que están peleando espacio, como lo acaba de mencionar. Eso es un mito total. Lo que sí es que si se produce un embarazo con dispositivo, pues sí, lo primero hay que intentar quitar el dispositivo si es que es posible, ¿verdad? Si ya no es posible, por la localización del mismo, bueno, ¿aumenta el riesgo de aborto? Claro que lo aumenta. El riesgo de que se presente un parto prematuro, por supuesto, o una ruptura de membranas prematuramente, sí lo aumenta, pero no, más bien por el hecho de que está un cuerpo extraño en la cavidad, en la matriz, en el útero, con el bebé, no porque se le vaya a encarnar ni nada. Créanme que yo he quitado dispositivos después de partos y después de cesáreas, y claro, en embarazos de término. Claro, y a mí me parece muy importante que lo digas, porque pues eres una autoridad en la materia, y entonces las mujeres que nos están escuchando, pues que no le tengan miedo, que puede ser muy buen método, porque finalmente no se están arriesgando tomando hormonas, ¿de acuerdo? Y y por eso me era necesario que manejáramos este tema también de los mitos. Aparte, dime. perdón, es cómodo. ¿Qué se debe de hacer? Pues ir a sus revisiones anuales. Ahora que existe este sistema
intrauterino que libera hormonas localmente, lo hago mucho énfasis en esto porque es a nivel local. Como lo acaba de mencionar, pacientes que tengan alguna contraindicación para tomar una hormona, porque las existen, ¿verdad? Sí, claro. Pero las existen. Es un excelente método el dispositivo, y más de liberar hormonas, porque el sangrado va a ser mínimo. Claro. O no va a haber, ¿verdad? Nos vamos a ir a un pequeñito corte, doctora, y enseguida regresamos. No le cambies. Ya estamos de nuevo contigo. Estamos hablando sobre el tema de la anticoncepción y la situación de la salud sexual y reproductiva en las mujeres. Pero antes de continuar con nuestra entrevistada, déjame decirte que Radio Mujer 1040 AM, el sexto sentido de la radio, tiene para ti un evento muy, muy lindo donde vas a aprender muchísimo, que se llama Salud, Mente y Cuerpo. Salud, Mente y Cuerpo, para descubrir los beneficios de vivir en armonía, en equilibrio y con calidad de vida. Vamos a tener algunas conferencias muy padres, por ejemplo, ¿dónde se esconde el azúcar en los alimentos?, con la nutrióloga Luisa Ortega, que es conductora del programa Nutrición y Vida. La agrura que todos tienen, con el doctor Gilberto Priego, cirujano gastroenterólogo y conductor del programa Quiero Vivir. Te aseguro que con este doctor vas a aprender muchísimo y te vas a divertir mucho. Mitos y realidades de la mamografía. Conoce la importancia de la detección oportuna de cáncer de mama con el doctor Oscar Bañuelos, médico radiólogo, para que te comprometas a cada año a hacerte tu mamografía en caso de que pases de los 40 años. Las terapias holísticas y la raíz de las enfermedades con Alex Sánchez, que es conductor del programa Tu Vida en Balance. Y depresión yo, cómo identificarla y tratarla, con el doctor Mario Alberto Aguilar, que es médico psiquiatra, y que todos los lunes está con Patti en Platicando en Familia, Salud, Mente y Cuerpo. Entonces, no te lo pierdas. Te esperamos el sábado 21 de noviembre a las 9 de la mañana en el Salón Regional, planta alta de la Expo Guadalajara. No te lo pierdas, va a estar muy bien, vas a aprender muchísimo, te la vas a pasar bien, vas a conocer otras mujeres. Es importante estar ahí. Es también para los hombres, pero luego de repente van muchas mujeres en esto y me parece maravilloso. Las mujeres somos como el centro de la educación en el hogar. Entonces tenemos que estar actualizadas. Vamos a continuar con la doctora Lilia del Río Domínguez. Estábamos hablando de algunos mitos que tienen que ver con la utilización de un anticonceptivo, que es el DIU, el dispositivo intrauterino. Doctora, ¿quiénes se pueden... vamos a decir quiénes se pueden colocar el dispositivo. Bueno, pues el dispositivo se coloca una vez que has tenido un bebé. Es mucho más fácil, mucho más seguro, porque si empezamos a poner dispositivos antes de saber que si vamos a tener bebés o no, pues es un poquito complicado, aunque esto es un poquito controversial. Hay algunos doctores que dicen no importa, en una joven que no ha tenido ningún bebé también se le puede poner el dispositivo, y hay algunos otros que dicen que es mejor colocarlo una vez que ya se sabe que esta mujer sí puede tener bebés. Otro de los anticonceptivos modernos que se utilizan mucho últimamente es el anillo. El ring o el anillo es un productor de hormonas, es un anillito, imagina como una pulserita muy, muy chiquita, como si fuera de plástico, que tiene hormonas y que se coloca precisamente alrededor del cuello del útero, y cada 21 días se quita. Tenemos 8 días para que baje la menstruación, para que se dé el sangrado menstrual, y 8 días después se vuelve a colocar otro ring ahí. Es muy suave, no produce ningún daño, ninguna alteración, pero es un anticonceptivo hormonal. O el otro anticonceptivo que puede durar 2 años o 5 años, que es el implante, que es como un microchip. es una capsulita muy pequeñita que se va a poner en el antebrazo izquierdo sobre todo, y que puede durar alrededor de 2 años o puede durar 5 años, en donde vas a tener una anticoncepción continua y no tienes que estar recordando tomarte una pastilla diaria. Pero ya que estamos en los hormonales, déjame decirte que
Las píldoras anticonceptivas, estos anovulatorios de los que yo estaba hablando al inicio del programa, pues son pastillas anticonceptivas que se toman todos los días. Al principio se les tenía mucho miedo porque decían que cambiaba el carácter, que te salían bigotes, que te salían varices, que tenían como muchos efectos secundarios, y durante muchos años las mujeres le tuvieron miedo. Poco a poco los anticonceptivos se fueron haciendo como más amigables, en el sentido de que fueron utilizando para su constitución menos y menos hormonas, y entonces al tener tan poquitas hormonas pues ya no causaban los primeros efectos secundarios que les teníamos tanto miedo. Entonces ahora hay algunos de estos anticonceptivos que tienen una cantidad tan pequeñita de hormonas que no te va a hacer que te sientas mal, ni mareada, ni va a haber ningún problema sistémico que tú puedas rechazar estos anticonceptivos. Lo que sí es importante recordar siempre, 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 que los anticonceptivos hormonales y el cigarro no se llevan bien. Puede haber muchas complicaciones si tú fumas y utilizas un anticonceptivo hormonal, porque la sangre empieza a hacerse muy espesa y se potencializan estos dos elementos y pudiera causarte muchos problemas, más allá de varices, por favor. Eso sería lo mínimo. ¿Sí? Entonces, por favor, una persona que decide seguir fumando, aún en contra de su salud, a nivel sistémico, de la presencia de muchos cánceres más allá del de pulmón, pero que prefiere seguir fumando, que no use anticonceptivos orales. Eso es muy importante. Y el anticonceptivo de elección para las mujeres jóvenes que no pretenden empezar a utilizar hormonas, que no se quieren poner el dispositivo por alguna razón, o porque su médico sea de esta línea de doctores que no quieren ponérselos, pues si no han tenido bebés, pues está el preservativo o condón. El preservativo es un método no invasivo, es un método de protección, pero ahí el problema es que muchas veces el novio o la pareja no lo quiere utilizar. Entonces, en niñas jóvenes que ya pues quieren tener vida sexual activa, pues nos encontramos con ese problema, que ellos no lo quieren utilizar, o tienen algunos mitos, o tienen algunas falacias, algunas mentiras que manejan alrededor del condón. Entonces, pues habría que convencerlos de que es un método muy seguro, sabiéndolo utilizar muy bien, tiene casi el 98% de posibilidades de prevenir un embarazo, y también previene infecciones de transmisión sexual, que eso es muy importante, porque si no tenemos una pareja estable y tenemos vida sexual activa, pues está el riesgo de contraer pues desde una sífilis, una gonorrea, un herpes, o una clamidia, etcétera, o incluso un VIH. Entonces nos va a servir para prevenir un embarazo no planeado, o también para prevenir una infección de transmisión sexual. Eso es muy importante, seguirlo recalcando y seguir hablando de esto, porque los jóvenes necesitan estar muy informados y necesitan tomar decisiones. Nos llama nuestro buen amigo, nos dice: buen tema, saludos, muchas gracias, y un abrazo a la invitada. Y otro anónimo dice: ¿cuál de los anticonceptivos me protege de las enfermedades? ¿Solo el condón o también los demás? Solamente el condón. Seguramente es alguien muy joven quien nos está haciendo esta pregunta. Solamente el condón. Ningún otro anticonceptivo te puede proteger de infecciones de transmisión sexual. Los demás, los anticonceptivos solo previenen la concepción, o sea, tener un embarazo, un embarazo no planeado. El condón masculino y el femenino son los que protegen de una infección. Y el condón femenino, hablando de esto, pues protege más cantidad de mucosa que el condón masculino. Entonces puede, en este tema de la prevención de las infecciones de transmisión sexual, es mejor el condón femenino. Lo que sucede es que es un poco más caro. No todas las mujeres lo pueden usar porque es complicado, es un poquito complicado. Hay que ensayar mucho antes de que no moleste y de que se pueda utilizar bien. Pero es un método muy bueno, es el condón femenino. Aparte, lo puedes colocar en tu vagina y puedes protegerte
o colocarlo 6 horas antes, 8 horas antes de que puedas tener un encuentro sexual. Y me decía una chica, bueno, más vale traerlo y no utilizarlo, que de repente se dé la ocasión y que no tengas con qué protegerte. Entonces, me parece muy interesante esta aseveración de esta chica. Nos vamos a ir un pequeñito corte, pero enseguida regresamos. No le cambien. Ya estoy de nuevo contigo y le damos las gracias a Rosy desde Austin, Texas, que nos dice: buenas noches, agradecerles por estos programas excelentes, un saludo a la invitada y feliz comienzo de semana. Muchas gracias, Rosy, igual para ti. Y tenemos algunas otras preguntas de nuestro auditorio que están llegando ahora. Dice Elizabeth: ¿es cierto que los anticonceptivos te hacen engordar? En un inicio, por allá por los 60, sí, porque eran grandes cantidades de hormonas, entonces retenías líquidos y podías engordar un poquito y te cambiaba un poquito el carácter. Bueno, no a todas las mujeres, algunas se ponían un poco más enojonas, pero en este momento, con tantos avances que ha habido en los anticonceptivos, no, de ninguna manera. Te decía yo antes del corte que estos anticonceptivos tan modernos ahora parece que no ni trajeras un anticonceptivo, porque no va a haber ni náuseas, ni te vas a sentir mal, ni mareada, ni vas a engordar, ni nada. Pero lo único es no fumar. Si se usa anticonceptivos orales, hormonales, orales también, pues porque se toma una pastillita cada día, o inyección, o el ring que acabo de mencionar cómo se utiliza, o el implante, no se debe de fumar porque vas a tener muchas complicaciones en tus venas, en tus arterias y en tu corazón. Entonces, no te engordan. Y María de Jesús nos dice: una vez que dejas de tomar los anticonceptivos, ¿es difícil quedar embarazada de nuevo? La mayor parte de las veces no. Un mes después, 2 meses después a lo mucho, vuelves otra vez a tener tu ovulación normal y te puedes embarazar. Más bien, yo creo que habría que pensar más bien cómo me pongo de acuerdo con mi pareja para ver cuántos hijos queremos tener y cuándo. Si los queremos tener uno cada 2 años, uno cada 3 años, o cuántos queremos tener nomás uno, o queremos tener 2, o queremos tener 4. Después del cuarto, efectivamente hay más complicaciones en la salud de la mujer. Las cesáreas también, no se pueden tener más de 3. Nos arriesgamos mucho a una muerte materna cuando hay más de este número de cesáreas. Y, ¿cómo te diré? Como que el asunto es saber cuándo voy a empezar a tener bebés, cuántos quiero tener y cada cuánto. Para entonces elegir un buen anticonceptivo que me ayude a tener mi vida sexual de manera placentera, a quererme mucho con mi pareja, a ser muy felices en el ámbito sexual, pero también estar protegidos de no tener un bebé en el momento que yo no lo estoy planeando. Y esto es muy importante, muy importante. Fíjate cómo en muchos animales que nosotros hemos visto cómo se aparean y cómo resultan animales muy hermosos. Por ejemplo, los caballos. ¿Tú sabías que para que una yegua y un caballo estén juntos, para que puedan tener bebés caballitos, primero los bañan, los limpian, les dan masaje, los perfuman, y poco a poco los van acercando a la yegua y al caballo para que en esta relación, en este coito, puedan tener un nuevo caballo maravilloso, ¿verdad? Pues así deberíamos de ser los seres humanos, planearlo con anticipación, a ver, si quiero tener un bebé, vamos a tener una relación sexual maravillosa, padrísima, sin estrés, sin angustias, vamos a ver que vamos a hacer lo posible para tener un bebé en estas condiciones, un bebé hermoso, deseado, planeado, que vamos a recibir con todo el amor de nuestro corazón y con todas las cuestiones afectivas de los dos para con el bebé, pero primero entre nosotros. Eso debe ser muy importante cada vez que planeamos un bebé. Desgraciadamente no es así y de repente nos damos cuenta que estamos embarazadas o que tenemos un embarazo que no habíamos planeado, que no teníamos preconcebido, que en este momento no podíamos por X, Y o Z, ya sea por el trabajo o por la economía, etcétera. Y bueno, pues nos enfrentamos a estas situaciones que de repente pueden
lastimarnos, que de repente pueden llegar a producir mucha ansiedad, sobre todo en las mujeres o en la pareja en general. Entonces la pareja se aleja, ya no quiere estar juntos, están enojados, se culpan mutuamente. Entonces un buen anticonceptivo elegido a tiempo, sabiendo que en este momento no estamos en condiciones para tener un bebé, pues va a ser un alivio, va a ser un acto de responsabilidad y un acto de placer, porque de esta manera puedo de verdad estar en esta relación sexual con el otro, gozarla muchísimo y no estar súper preocupada porque puede haber un embarazo más en este momento cuando no estoy lista para quedar embarazada. Otra cosa importante sería no tener un embarazo tras otro, porque mira, el útero más o menos tarda entre 8 y 9 meses en quedar otra vez pequeñito. Nunca tan pequeño como cuando no había estado ocupado por un bebé en desarrollo. Entre 8 y 10 centímetros mide un útero, y cuando está un bebé en desarrollo dentro del útero, bueno, llega a medir hasta 40 centímetros. Una vez que sucede el parto y el alumbramiento y todo, poco a poco el útero se va haciendo pequeño, esas contracciones de después del parto, que suelen ser dolorosas, es precisamente para que el útero vaya otra vez haciéndose pequeño. Nunca va a quedar tan pequeño como antes, pero ahora va a medir entre 10 y 12 centímetros. Darle ese tiempo de recuperación al útero es muy importante. Entonces no debería de pasar menos de un año del nacimiento de un bebé para un siguiente embarazo. Pero si nos esperamos 2 o 3 años, va a ser mucho mejor. No hay prisa, y además no estamos en los tiempos en que se tenían 15, 18, 20 hijos, ¿no? Acuérdate que en aquel tiempo era muy impresionante escuchar a las señoras que decían, pues tengo 18 para que me vivan 10, ¿no? O tengo 12 para que me vivan 6, porque tanto las mujeres morían de muerte materna como los bebés morían antes de los 5 primeros años de vida. Era una mortandad terrible entre los niños y entre las mujeres. Gracias a los anticonceptivos se puede prever este tipo de afecciones en las mujeres, y entonces organizadamente, de manera consensuada con la pareja, ahora podemos decir cuántos hijos quiero tener y cuándo, ¿sí? Las mujeres trabajando, las mujeres ya muy comprometidas con la parte económica de las familias, con la parte económica de nuestro país, porque cuando nosotros producimos y estamos involucradas en un trabajo, pues estamos apoyando la economía familiar, pero también estamos mejorando la economía de nuestro país. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver con que las mujeres ya no necesariamente van a estar solo al cuidado de los hijos, sino también en otros lugares donde están produciendo, donde ellas mismas se están preparando, donde siguen estudiando y donde pueden ser pues licenciadas, abogadas, juezas, presidentas, gobernadoras, etcétera, y pueden tener su familia y sus hijos muy bien, pero de manera planeada. Una cuestión interesante también sería los embarazos no deseados a los embarazos no planeados. Fíjate que yo tengo años diciendo que es mejor hablar de embarazos no planeados, porque finalmente cuando hay un embarazo hay un deseo interno que creo que está presente, y por eso se da el embarazo. Julio Stern, creo que no me acuerdo si es Julio o no, el doctor Stern en México, en el Colegio de México, sacó un libro hace unos 2 o 3 años donde decía, ni uno ni otro, es embarazo inesperado, porque ni siquiera lo esperabas, y a través de una relación sexual muy poco responsable, quedó embarazada la mujer en un embarazo inesperado. ¿Cómo te va esos términos? Ya no vamos a alcanzar a que nos contestes, porque ya casi se está acabando el programa, pero fíjate, es muy interesante pensar en esto. ¿Es embarazo no deseado? ¿Es embarazo no planeado? ¿O es embarazo inesperado, como dice el doctor Stern? Entonces, yo creo que debemos de tener mucha conciencia las mujeres si estamos teniendo vida sexual activa, para saber que esta vida sexual puede producirme mucho placer, un encuentro muy amoroso con el otro, pero también un embarazo que a lo mejor en este momento no estoy en condiciones de hacerle frente. Piénsalo mucho y planea tus embarazos con un buen anticonceptivo. Acércate a tu médico, a tu ginecólogo o ginecóloga de confianza, para que puedas platicar con él.
se nos acabó el tiempo. Nos escuchamos en punto de las 7 el día de mañana. Pasa una excelente noche, que seas muy feliz, que Dios te bendiga. Hasta mañana.